de este día miércoles. Hoy ya tenemos a nuestro hermano Víctor cuidando allá afuera. No es desconfianza, pero los ladrones andan muy ávidos de cosas. El segundo libro de Samuel, en el capítulo número 12. Samuel, capítulo número 12. Segunda de Samuel, capítulo número 12. Y voy a leer los versículos 13, 15, 16 y 19. Segunda Samuel 12, versículos 13, 15, 16 y 19. Dice la palabra de Dios así: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Versículo número 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Gracias, Señor, en esta tarde nosotros te damos por la vida que nos has dado, la oportunidad, Señor, tan grande que nos has dado de haberte conocido, de tener, Señor, tu palabra, por permitirnos, Señor, la vida en abundancia cuando uno está caminando bajo ella. Gracias porque la palabra de Dios redarguye todo el tiempo, Señor, nuestro corazón a través del Espíritu Santo, de manera, Señor, que no se rompa la comunión entre nosotros y tú a causa del pecado. Gracias, Señor, te damos por este privilegio que tú nos das hoy, Señor, de poder estar aquí. Padre eterno, te pido que el corazón de cada uno de mis hermanos sea, pues, Señor, tratado por el Espíritu Santo, Señor. Padre eterno, te pido que limpies nuestros pensamientos, que limpies nuestra mente de todo pecado y de todo deseo equivocado. Ayúdanos, oh Dios, a poder descansar en ti. Padre eterno, te pido, Señor, que nos dé la oportunidad de poder hablar, Señor, que sea la palabra de Dios y no la palabra de hombre la que prevalezca aquí. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a confesar cada día, Señor, cuántas cosas cometemos, de manera, Señor, que tu iglesia sea una iglesia sana, una iglesia, Señor, que tiene carácter de poder confesar su pecado y de saberse también perdonada, remitidos sus pecados. Gracias, Padre eterno, te damos por esta bendición. Padre, quédate con nosotros, ayúdanos a entender este sencillo mensaje, de manera, Señor, que nosotros podamos mirar en él el inconmensurable amor, Señor, y tu misericordia que está siempre para restituir a cada uno de nosotros cada vez que nosotros caemos. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la paz y por el impresionante amor, Señor, que demostraste en la cruz por cada uno de nosotros. Quédate con nosotros y quédate, Señor, con todos aquellos que en cualquier parte del mundo, Señor, doblan sus rodillas y derraman su corazón esperando en ti. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oh Dios. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. El tema de esta tarde se llama El Rey está herido. El Rey está herido. Hermanos, cuán impresionante es poder considerar la vida de cada uno de nosotros como seres humanos mientras caminamos en la tierra. Cada momento, en cada instancia, nosotros cada día nos vemos asaltados por el pecado. Nos vemos asaltados y de verdad en los asaltos del pecado a nuestra vida, definitivamente el pecado no tiene miramientos, el pecado no tiene límites y el pecado, dice la palabra de Dios, afecta la comunión entre Dios y el hombre y afecta también su condición natural como hombre, robándole la paz, robándole el sueño,
robándole su salud, robándole su comunión, robándole su gozo. El pecado es una cosa verdaderamente bastante especial. Entonces, hemos de mirar nosotros en la palabra de Dios que el pecado hiere y hiere en serio. Y en esta tarde nosotros entenderemos cómo el pecado hirió profundamente a un hombre llamado David. La palabra de Dios dice lo siguiente, que el pecado siempre está buscando ocasión de caer. Nosotros hemos de saber que aun cuando nosotros nunca podemos llegar a un punto de conformidad, a un punto de confort, los cristianos siempre que estamos avanzando, siempre llega algo y que ha de removernos y nos hará buscar cada día más el rostro de Dios, la comunión con Dios, la intimidad con Dios, la palabra de Dios, el poder de Dios, el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios, y eso es para todos los cristianos. Un cristiano en la vida y en el mundo nunca está reposando. De ninguna manera eso es posible. Entonces el rey está herido. Entonces el rey David está profundamente herido. Y es impresionante cómo es pensar que David fue herido profundamente por el pecado, fue vulnerable cuando él menos se lo podía imaginar. Él ha sido herido cuando él se sentía que estaba seguro en su palacio. David, el rey, dice la palabra de Dios, que había descansado ese día hasta muy tarde. Él se sentía verdaderamente seguro. Ninguna persona puede dormir a pierna suelta si siente amenazada su vida. Pero David no estaba en esa condición. David se sentía seguro porque él sabía que sus hombres estaban en el frente de la batalla y Jehová estaba en el frente de la batalla con el pueblo de Israel. Entonces, pero parece ser que David en esa mañana que se levantó, por cierto, ya muy tarde, parecía ser que hoy no tuvo esa conversación con Dios. Parecía ser que en ese día no tuvo esa comunión con Dios que habitualmente sostenía con él. Parece ser que para David en ese día hoy no tañó, hoy no se tocó el arpa, hoy no hubo alabanzas de parte de David, no hubo un corazón que hubiese estado ocupado en la comunión con Dios. Y de pronto parece ser que David, en ese espacio de su pensamiento, empieza a recorrer su palacio, empieza a permitirse una cierta complacencia en todos los aspectos, y se equivocó profunda y rotundamente en esa decisión. Nosotros sabemos que Satanás siempre está acechando al cristiano. Todo el tiempo Satanás está acechando al cristiano. No tiene tanto problema con aquel que es su hijo, puesto que un día, cuando muera, irá al infierno. Pero tiene gran problema con los hijos de Dios, porque desea que de ninguna manera Dios siga cumpliendo el propósito para la vida de cada uno de los cristianos. Y hoy Satanás está dando vueltas. Satanás está observando a David. Satanás está mirando que David se ha dado una oportunidad de estar perdiendo tiempo y está exponiendo un gran grado de ociosidad. Hoy Satanás sabe que David no fortaleció su corazón en la presencia de Jehová, que su corazón no se recreó en Jehová. Y de pronto se siente con cierto apetito que no sabe de qué. Muchas veces uno amanece así, no sé qué voy a hacer, no sé de qué tengo ganas, y empieza uno a urdir en la cabeza un montón de ideas que vienen, pero ninguna es sana. Eso está pasando a David. Y él sabe que no tiene ganas de qué. Y él deambula. Satanás mira cómo deambula en su palacio y él dice, es el momento. Es el momento de prenderlo por los ojos. Probablemente sus demonios dicen, y va a funcionar. Seguro que funcionará. Es hombre. Y lo que va a ver prenderá su corazón en lo más profundo, hasta sus huesos serán afectados. Esta es la confesión más adelante de David. Y desde el terrado del palacio,
donde se creía que era el lugar más seguro, el lugar más invulnerable, David cayó. David fue prendido por los ojos. David metió esa información en su corazón que cambió todas sus mañanas en ese momento. Y de ahí para adelante hasta encontrar perdón. Y comenzó a ir en picada, y un pecado trajo como consecuencia otro pecado y otro pecado. Parece ser que el pecado ha asestado un duro golpe en el corazón del rey David, en donde se ha logrado deteriorar la relación con Dios, así como su relación hoy. El rey está muy lejos de confiar en Jehová, está muy lejos de poder cantar. Hoy el rey está muy ocupado tratando de parar su pecado con más pecado, y cada uno solo aumenta su tragedia. Nosotros hemos sabido qué es lo que sucedió. Nosotros miramos que cuando él quiso cubrir su pecado, entonces se convirtió en un asesino intelectual. Fue y mandó traer a su mejor hombre, a su mejor soldado, y ese hombre llevó él mismo la carta de su ejecución. Hermanos, es una tragedia poder entender esto. David nos deja una gran lección. David nos deja saber que cada uno de los cristianos, no porque también ustedes puedan conceptualizarse como el corazón de Dios, porque eso es lo que son. Cualquier persona que ama hacer las cosas como dice la palabra, como dice Dios, es conceptualizado como el corazón de Dios. Porque uno ama lo que hace el corazón de Dios, lo que dice el corazón de Dios. Y eso no nos exime de que Satanás y sus demonios todo el tiempo estén mirando nuestra vida, de manera que pueda hacernos caer cuando nosotros menos imaginemos. Cuando nosotros nos sintamos más seguros, probablemente es cuando más expuestos estemos. Pablo decía, el que cree que está firme, mire que no caiga. Muchas veces nos sentimos tan fortalecidos, nos sentimos tan acorazados, nos sentimos tan respaldados que de pronto no sabemos por dónde vino el enemigo. Satanás entró, Satanás creó el pecado en David a través de una simple mirada. Y muchas veces nosotros entendemos esto. Hermanos queridos, cuando uno ha pecado contra Dios, normalmente el hombre hace otro pecado para tapar su pecado. Y ninguna persona que esté en un hoyo va a salir del hoyo escarbando más profundo. De ninguna manera, sino que se irá y se irá y será enterrando cada día más. Es importante entender el mensaje de hoy, de manera que en el corazón de cada uno de nosotros pueda haber integridad y pueda haber todo lo que el pecado antes robó. Pero aun cuando este hombre llamado David ha entrado en una profunda tragedia, Dios no le ha abandonado. Dice la palabra de Dios, su pecado ha sido remitido. Su pecado ha sido remitido y ciertamente no morirá. Dios habló por medio del profeta Natán. Dios siempre está hablando por sus profetas. Dios siempre está hablando por sus maestros. Dios siempre está hablando por sus pastores. Dios siempre está hablando al hombre de manera que el hombre, en la más inmediata oportunidad, tenga la oportunidad de ponerse en paz con Dios. David sabe que aun y cuando ha pecado y se ha deteriorado a tal grado la comunión con Dios, espera David que él confiese y él espera confesar sus pecados y halle para sí paz. David dirige su corazón hacia el inconmensurable océano de la gracia y de la misericordia de Dios para ser restaurado. ¿Y qué es lo que se necesita para restaurar nuestro atormentado corazón? ¿Qué es lo que se necesita para restaurar nuestro adolorido corazón, nuestro agobiado corazón? Vamos a ir a escuchar qué es lo que dice David en su oración de confesión en el Salmo capítulo número 51, versículos del 1 hasta el 19. La palabra de Dios tiene una confesión que a todo hijo de mujer bien le haría aprenderse cada uno de estos 19 versículos y saber que en Dios hay restauración, que en Dios hay perdón, que en Dios hay sanación, que en Dios hay consuelo, que en Dios hay esperanza
a causa de las heridas que deja el pecado. Para poder restaurar la vida, se ocupa una intercesión personal. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Una intercesión personal que expresa la actitud consciente de lo que se ha hecho. El Salmo 51, 1 y 2 y versículo número 6 dicen lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. He aquí, dice el versículo número 6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, nosotros tenemos hijos y cuando nuestro hijo nos ha faltado, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa, cuando mi hijo me ha faltado y ha hecho algo y quiere cubrir su falta con otra mentira, parece que me le sube a la intensidad del calor y está mintiendo más y yo me estoy enojando más. No me apacigua mi enojo cuando está mintiendo. Pero cuando nuestros hijos, cuando mis hijos me dicen hice esto, de pronto solamente es una reprimenda que no va más allá. Pero nosotros debemos de entender cuán impresionante es que un hombre que ha pecado hoy está confesando su gran necesidad y está pidiendo, no está yendo a otro lado, está yendo a donde debe de ir. Debe de ir a la inconmensurable gracia de Dios. Solamente, hermanos, David conocía a Dios. David era un salmista, David era un joven que en su tiempo de juventud, cuando cuidaba los animales, las ovejas de su padre Isaí, él componía salmos, él tocaba el arpa, él siempre estaba adorando a Dios. Él sabía que era tener comunión con Dios. Y ahora de pronto Natán le dijo, tú has pecado. Y él sabe que ha pecado. Y él se siente vil por el pecado. Y él se siente sucio por el pecado. Y él siente que su espíritu se ha torcido. Y él siente que Dios le ha abandonado. Y quiero decirle que solamente quien ha estado en comunión con Dios puede saber cuánto dolor causa un pecado en el corazón. Y saber cuánto hace falta a Dios en el corazón. Cuando una persona pide perdón por no sentirse mal, por quitar su apariencia, por el qué dirán, por el que ya no le estén diciendo nada, ese perdón no es real, ese perdón no es genuino, ese perdón no sirve. El perdón que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, y es verdaderamente un dolor que causa en el corazón como cristiano el haber ofendido la santidad de Dios, y eso no te deja vivir. Y es cuando uno de verdad ha sido perdonado. Muchas veces podríamos pedir disculpas, pedir perdón, porque se quite la mala impresión, pero Dios sabe que eso no funciona. El perdón de verdad se siente y causa mucho dolor por haber ofendido a Dios, por haberle faltado a nuestro Dios. Y David está yendo a Dios, está pidiéndole que por favor borre sus rebeliones. Nosotros entendemos esto. David sabe que solo la misericordia de Dios, la cual tiene su forma de Dios, y la multitud de sus piedades podrán borrar los pecados que le han dejado cada una de sus rebeliones. Hermanos, cada una de las rebeliones deja marcas, deja pecado y deja muerte. David sabe que el pecado, aparte de que hiere, deja marcas que solo Dios puede hacer que se borren del corazón. Solamente Dios puede hacer que las heridas y las marcas que dejó el pecado, Dios las tiene que borrar. Mucha gente ha sido perdonada por Dios, pero mucha gente
sigue mirando las heridas que dejó el pecado en su vida y no es feliz. Mucha gente está volteando para atrás. Mucha gente, aún siendo cristiana, no puede avanzar porque mira sus heridas, mira lo que le ha dejado el pecado. No ha podido terminar de confiar en Dios. La palabra de Dios dice así: por eso, lávame más y lávame más de mi maldad. Y por favor, Dios, limpia mi pecado. Hermano, David no se siente bien. David está herido, y no herido físicamente, está herido de una forma más crítica, de una forma más grave. Sabe que ha ofendido a Dios. ¿Quién se lo dijo? Natán. Él tiene la conciencia de que ha pecado. El versículo número 7 dice la palabra de Dios: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él no puede ir a otro lado. Él no sabe de otro recurso para ser perdonado. Él está yendo a Jehová. Para restaurar la vida, se ocupa el reconocimiento y se ocupa la confesión del pecado. No tan solo la intercesión. Se ocupa el reconocimiento del pecado. Dice el versículo número 3: porque yo reconozco mis rebeliones. Ninguna persona puede pedir perdón si no tiene la conciencia de que ha pecado. Ninguna persona puede pedir perdón si no tiene la conciencia de que hoy su comunión no está bien con Dios. Él sabe, hay muchas cosas que hoy le están diciendo a David que está en pecado. No tiene el gozo de su salvación. No tiene ganas de alabar a Dios. No tiene ganas de nada. Está profundamente deprimido. Está profundamente adolorido. Ese es David. Pero hoy, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Habíamos visto nosotros hace 2 domingos que de verdad es una tragedia pensar que Cristo es el que castiga, que Cristo es el que condena. No, Cristo no vino para eso. La palabra de Dios dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es la más maravillosa oportunidad de que el hombre pueda reconocer su pecado y apartarse del pecado. Lo que condena al hombre es su pecado. Su pecado de David está siempre delante de él. Es el pecado el que hoy está acusando a David, pero para eso está Cristo. No tan solo David, nosotros muchas veces hemos pecado y es una tragedia que muchas veces no nos hemos enterado que hemos ofendido a Dios. Tal vez porque faltará más lectura, tal vez porque faltará más oración, tal vez porque faltará más pasión, tal vez porque faltará más comunión e intimidad con Dios. Probablemente esto pueda ser. Él está diciendo: mis rebeliones, lo que yo quise hacer me causó pecado. Mis deseos me causaron pecado. Mis rebeliones me llevaron al pecado. Primero viene la rebelión y después viene la consumación de la rebelión, que es el pecado. ¿Y qué es una rebelión? Es simplemente yo no quiero obedecer. Yo no quiero supeditarme a la palabra. Yo no quiero hacer como ella dice. Los deseos de los ojos, los deseos de las manos y de los pies, del corazón, causan rebelión, luego causan pecado y luego causan la muerte. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 18, en el versículo número 9, dice la palabra de Dios con escalofriante realidad, dice lo siguiente: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo, ¿en dónde? En la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. No tan solo ahí, sino dice la Biblia en el versículo número 8: por tanto, si tu mano o si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti.
Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. ¿Con cuánta radicalidad trata Cristo con el pecado? Con Cristo no hay mediateces. Él está tratando de hacernos ver que el pecado es verdaderamente un horrible problema para la vida del hombre. Dios, a través del Señor Jesucristo, está tratando de decirnos que lo que tengas que dejar de hacer, lo que tengas que evitar en la vida, déjala. Porque el pecado te condenará. Porque el pecado te matará. Porque el pecado aparta al hombre de Dios cada día más. ¿Cuántas cosas hay en la vida que todavía puede el hombre consentir para sí mismo, como David, sin saber que no es tan grave el pecado? Hermanos, no es lo mismo dar un diagnóstico de gripa que dar un diagnóstico de cáncer. Y nunca se puede dar un diagnóstico de cáncer como si el paciente tuviera gripa. Le tienes que decir, haz todo lo que tengas que hacer, porque te vas a morir. Nosotros los cristianos no podemos decir, bueno, todos pecamos, bueno, el pecado no es tan malo, bueno, mira, es que, ¿quién no peca? El pecado es horrible, el pecado es serio, el pecado mata, el pecado seca la vida de cada una de las personas que no reconocen que se han equivocado, que han entrado en pecado. Porque nadie puede resbalarse en el pecado. La gente entra en el pecado. Primero lo está pensando, lo está viendo, ha sido impresionado por el pecado y después está pensando cómo hacer el pecado. Y eso es lo que Dios mira en todo momento, como el hombre está haciendo esto. La palabra de Dios está diciendo de forma radical que el pecado es el enemigo de la humanidad. Entonces, yo no estoy diciendo que literalmente vas a cortar tu pierna o te vas a sacar el ojo, pero Cristo trata de llamar tu atención de lo crudo y de lo vil que es realmente pecar. El versículo número 4, la palabra de Dios dice lo siguiente: contra ti solo he pecado. Una gente que quiere restaurar su vida debe de saber contra quién ha pecado, contra quién ha faltado, y este es Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hay algo muy interesante que a mí me llama la atención. Cuando David supo que había pecado, cuando David supo que había adulterado, cuando David supo que había fornicado, lo primero que hizo fue tratar de tapar que nadie se enterara. Buscó una manera, buscó otra manera, buscó otra manera. Y como quiera iba a tratar de taparle los ojos a Dios. Muchas veces, aun cuando somos muy pecadores, nos gusta aparentar. Nos gusta tener una máscara, nos gusta tener una actitud religiosa, nos gusta tener apariencia. El gran problema es que Dios no se traga esas píldoras. El gran problema es que Dios mira nuestros pensamientos, mira nuestras intenciones y mira al pecado que todo el día nos está acusando a nosotros delante de su presencia. David sabía. David ya no le importó mucho saber que los demás supieran. Y está diciendo: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nadie puede escapar a los ojos de Dios. Si usted puede mirar, si no me equivoco, es el Salmo 139. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Los hermanos del matrimonio se lo saben. ¿Verdad que sí? ¿Tú has conocido qué? Mi sentarme, mi levantarme. Y aparte, entiendes desde lejos mis pensamientos. Dice la Biblia: has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto. No lo puedo comprender. No puedo comprender cómo es que Dios conoce. Y hoy David está sabido de esto. Y cada una de las personas que hemos pecado, lo primero que tenemos que hacer es ir corriendo contra aquel que hemos pecado, y este es Dios. ¿Por qué es que se peca contra Dios? Porque se viola su palabra. Por eso es que se peca contra Dios. Al hombre se le ofende, se le falta, pero contra Dios es el pecado. Porque el hombre no tiene palabra de Dios, es Dios el que dice su palabra. Y cuando uno hierra haciendo nuestra soberana voluntad, tenemos consecuencias, y eso es pecado. Entonces, para tener una restauración, hermanos, nosotros tenemos que ir a buscar el rostro de Dios en intimidad y pedirle que nos perdone, confesándole qué es lo que hemos hecho, aún cuando Él ya lo sepa. ¿Y por qué es necesario confesar? Porque precisamente uno debe de tener conciencia de lo que hizo. No es, Padre, si he pecado, no sé, no me acuerdo, yo te pido que por favor me perdones. Esas oraciones no sirven. Mi pecado es este, y quiero arrepentirme. Y entonces uno tiene conciencia de lo que ha hecho. No es que si yo he ofendido a alguien en algún momento de la vida, eso es mentira. No tiene que confesar su pecado tal y como es, con las letras que tiene. Para restaurar la vida se ocupa un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. En versículos 16 y 17 dice la Biblia: porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Sacrificios de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quiere un corazón verdaderamente arrepentido. Hermanos, uno puede pedir perdón 20,000 veces, si ese perdón no es genuino, no sirve. Porque se hace un vicio. Se hace un vicio y de pronto se pierde la conciencia de lo que uno está haciendo. Pero cuando uno está verdaderamente, cuando Dios ha quebrantado nuestro espíritu, cuando Dios ha humillado y ha contristado nuestro corazón, es cuando nosotros no deseamos nunca volver a ofender a Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Qué difícil es encontrar corazones contritos y humillados que lloran por su pecado, que lloran por haber ofendido a Dios, que conocen la personalidad de Dios, que conocen la identidad de Dios, que no duermen porque ofendieron a Dios, que no duermen porque le faltaron a Dios en esto y en aquello, y no pueden dormir, y no pueden estar en paz, y su cara no se ve con gozo, y su cara hoy no se ve radiante, porque el pecado está ahí, porque Dios no está ahí. Dios no es amigo del pecado. Segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo es muy claro en el capítulo número 6, los versículos números 14 en adelante: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No precisamente es casarse, sino es en todos los sentidos. La palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hace un hijo de Dios escuchando cosas que no debe escuchar? ¿Qué hace un hijo de Dios participando con alguien que no debe participar? Es interesante ver cómo el pecado siempre deja solo. El día domingo en la tarde, cuando había sucedido esto, eran 2 delincuentes y uno le mandó decir al que habíamos agarrado que se las arregle como pueda. Lo dejó solo. El pecado siempre pelea solo. Y es interesante mirar cómo es esto, cómo el hombre es perverso. Dice la palabra de Dios: no os unáis.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué concordia? Es una pregunta categórica. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Por qué uno puede amar más al incrédulo que al hermano? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Me gusta el versículo número 7, el capítulo número 7, el versículo número 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, cuando uno tiene el temor de Dios, uno desea que su vida no tenga pecado, que su vida no tolere el pecado, que tu vida cada día vaya procurando la comunión y la santidad con Dios. Porque cada vez que uno procura la santidad con Dios, la palabra de Dios dice que sed santos porque yo soy santo. Y sin la santidad uno no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, pensemos en esto. Un verdadero arrepentimiento no está basado en remordimiento, no está basado en limpiar una apariencia, en aplacar la conciencia, sino que está basado en contristar, humillar el corazón, sintiendo profundo dolor por pecar y por apartar a Dios de nuestras vidas. Dios, de verdad, no comulga con el pecado que reside en nuestro corazón, que no lo dejamos y que muchas veces hasta lo defendemos. El saber que Dios ha escondido su rostro de nuestros pecados y ha borrado nuestras rebeliones. Salmo 51, 9. Dice la Biblia: esconde tu rostro de mis pecados y borra, Señor, mis maldades. Para restaurar una vida cristiana que ha pecado, se necesitan nuevos comienzos. Salmo 51, 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo número 11. No me deseches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo podría vivir una vida, una persona que no es dirigida por el Espíritu Santo? ¿Qué vida tan errante será que una persona pueda vivir sin el Espíritu Santo? Su espíritu había dejado de ser recto, lo torcieron sus deseos. Eso es lo que está diciendo David. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, somos tan vulnerables. Somos tan vulnerables si nosotros no estamos en comunión con Dios. Nosotros somos vulnerables si no estamos cerca del fuego de Dios. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Cuando el cristiano no está ardiendo cada día por Dios, es un cristiano vulnerable. Es un cristiano que será un blanco para el enemigo. Entonces, es necesario que uno pueda entender que el espíritu que uno tiene debe ser recto. ¿Para qué? Para que no tuerza nuestro corazón, para que nuestros deseos no sean torcidos. El corazón fue sucio por el pecado. ¿Por qué? Porque su espíritu se torció. En la carne había tomado el control. Los pensamientos de David no eran ahora espirituales. David deseaba que el Espíritu de Dios no fuese retirado de él, porque no sería posible vivir sin él. No habría quien guiara y habría de quedar a merced de la carne. Hoy nosotros tenemos la gran ventaja de que el Espíritu Santo no nos los quita. Pero sí quiero decirles que el Espíritu Santo es una persona y se contrista. Y se apaga. Y de pronto no habla. Y de pronto no te redarguye. ¿Por qué? Porque uno tiene la atención más en el pecado que lo que dice la palabra. ¿Cómo podría una persona cristiana no tomar en cuenta al Espíritu Santo si Él es el que comunica los impresionantes deseos del corazón de Dios al espíritu del hombre? ¿Cómo podría el Espíritu Santo comunicar los deseos de
de Dios a una persona que tiene un espíritu contaminado por los deseos? De ninguna manera. Puede haber apariencia. El gran problema es que Dios no es impresionado por la apariencia. Para restituir una vida se ocupa que vuelva el gozo de la salvación. La palabra de Dios dice en Salmo 51, 8 y 12: hazme oír gozo y hazme oír alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado cansa y el pecado siempre va a dejar al hombre solo. Una persona que está en pecado no siente gozo. No siente gozo. No sabe qué significa que ha sido perdonado. No hay esa pasión. No hay esa impresión del poder de Dios. Hazme oír gozo, hazme oír alegría. Versículo número 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Hermanos, una persona gozosa es una persona que no para de expresar con su vida, con su boca, con sus hechos, las cosas que Dios ha hecho. Una vida restaurada deja la tristeza, deja la depresión, deja la amargura, deja la duda, deja la flojera, deja todo. Y hoy tiene gozo. Y hoy se goza en la comunión con Dios, porque Dios está en su corazón. Para que una vida pueda ser restaurada se ocuparse del avivamiento que hay en el corazón y comunicarlo a los demás. Salmos 51, 13 y 15. Dice la Biblia: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es David hoy, otra vez, David hoy está verdaderamente en la sintonía que hace tiempo había perdido. Hermanos, el pecado quita el deseo de alabar a Dios. El pecado roba la felicidad. El pecado roba la fidelidad. El pecado roba el gozo del corazón. El pecado enferma hasta los huesos. Yo siempre me había preguntado, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver los huesos? ¿Por qué dice la palabra de Dios siempre con los huesos? Tuve que terminar la escuela de medicina para saber este versículo. Yo no lo voy a mandar a la escuela de medicina, pero quiero leérselos. En Hebreos capítulo número 4, versículo número 12, es un versículo conocido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, escuchen bien, y los tuétanos. ¿Dónde están los tuétanos? En los huesos. Hay sopa de médula. Y tú dices, ¿qué tienen que ver los tuétanos, Señor? ¿Qué tienen que ver los tuétanos ahí? ¿Y por qué dice David, mis huesos, hasta mis huesos están mal? Porque de la médula, donde se madura la hemoglobina, la eritropoyetina, sale la hemoglobina. Y si una persona quiere saber qué vida tiene, debe ir a un laboratorio y que le digan qué calidad de sangre tiene, y esa es exactamente la calidad de vida que tiene. Tu sangre tiene lípidos, que es colesterol, triglicéridos, glucosa. ¿Tiene anemia en tu sangre? ¿Cómo es una persona que está podrida desde el hueso y el pecado entra hasta allá, hasta los huesos? David, por eso está diciendo esto. Hermanos, pero hoy David está diciendo, Señor, soy una vida restaurada,
voy a abrir mis labios, voy a publicar con mi boca tus alabanzas. No una persona que ha sido perdonada, que sabe que ha sido perdonada, no es una persona que está callada, siempre está hablando del amor inconmensurable de Dios a todas las personas que tienen a su alrededor. Una vida restaurada es una vida que intercede. El rey David sanó, el rey David fue perdonado y hoy intercede por su ciudad. Salmo 51, 18 y 19 y terminamos. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, si el rey se torció, va a torcer a toda su ciudad. La palabra de Dios dice que como es el sacerdote, así es el pueblo. Y nosotros tenemos ese tipo de experiencias. Y nosotros necesitamos hombres que se paren en la brecha y que reconozcan cada día, estén a cuentas con Dios, porque Dios no trata con el pecado. Dios no habla con el pecado. Dios habla con gente que se arrepiente. Dios trata con la gente que le reconoce que le ha faltado. Y Dios devuelve el gozo de la salvación. Y Dios devuelve la integridad. Y Dios devuelve, y uno entonces enseña, publica, canta las cosas maravillosas que Dios ha hecho con la vida nuestra. Y eso es bueno, porque es una victoria más que se ha vencido en contra del pecado. Y sabemos que podemos acercarnos confiadamente cada día hasta el trono de su gracia. ¡Qué bendición! Hermanos, un placer servirles. Esperamos que les sirva a ustedes esto en su vida. Y si es posible, apréndanse el Salmo 51.